De prensa para presentarla nuevamente, una cita fundamental en la cultura aragonesa que tiene lugar en el centro de la ciudad de Zaragoza, en la Plaza Aragón, y que es la Feria del Libro Antiguo, una feria de mucha tradición, soportada heroicamente por un conjunto de librerías que se agrupan en la asociación, que preside Pablo Parra, que me acompaña en la mesa. Y aparte de presentar la feria, quiero insistir nuevamente en una idea que trato de repetir continuamente, que esta es la legislatura, tal y como dijo el presidente en el discurso de investidura, la legislatura de la colaboración institucional. Hemos organizado conjuntamente, colaborado en la organización de esta feria conjuntamente el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. No nos puede acompañar Sara Fernández, la responsable de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, porque en estos momentos está en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento y, aunque tenía previsto que hubiera acabado un poquito antes, ha llamado en el último momento para pedirme que la disculpara, porque continúa la comisión, que se ha alargado algo más de lo que estaba previsto. Pero quiero insistir en esta idea. Sara Fernández y el Ayuntamiento de Zaragoza es fundamental para nosotros en la organización de esta feria. No se encuentra con nosotros, pero eso además responde a una idea fundamental, una forma de entender la legislatura, de entender la política en esta etapa por parte del presidente de la comunidad autónoma, que es la necesidad de la colaboración institucional para que las cosas salgan mejor en esta comunidad autónoma. Esta feria es de honda tradición en la cultura aragonesa. Hay un número importantísimo de coleccionistas de libro, de primer nivel de libro antiguo en esta comunidad autónoma. Quiero acordarme, como no puede ser de otra manera, de nuestro queridísimo amigo Pepe Melero, quizás uno de los expertos más importantes, un bibliófilo de primer nivel, uno de los expertos más importantes que tiene este país, no solo la comunidad autónoma, y que es el exponente de esta tradición importantísima de coleccionistas y de usuarios de libro viejo y libro antiguo. No solo también es una expresión de coleccionismo, sino que también es una expresión de economía circular. Darle una nueva vida a los libros es una vocación muy profunda de la que pues un grupo de personas han estado muy comprometidos y que hoy goza de una enorme buena salud. Diría yo que hay una gran afición por buscar libros antiguos para volverles a dar esa nueva vida, a buscar el entretenimiento en esos libros. Os va a hablar más extensamente de la feria, que la inauguraremos formalmente el miércoles a las 11 y que estará hasta el día 14 de abril en la Plaza Aragón, del número de librerías que participan, que es un número extenso para nuestra ciudad y para la comunidad autónoma, que tienen un gran valor, o yo les doy un gran valor, sin duda, y que quiero que la reconozcamos. Pero quiero deciros que, por favor, transmitáis a los aragoneses y aragonesas, a los zaragozanos y zaragozanas, que hay un anuncio de muy mal tiempo para esta Semana Santa, o al menos de un tiempo lluvioso, y que contra la lluvia, letras, libros, es una buena alternativa, y ir a buscarlo a la Feria del Libro Viejo y Antiguo es una buena experiencia y una muy buena alternativa para el tiempo de esta Semana Santa. Uno, porque el paseo en la Plaza Aragón será una buena experiencia y volver a casa con el libro una mejor experiencia después. Pablo, muchísimas gracias por vuestro esfuerzo. Transmíteselo en nombre del Gobierno de Aragón a todas las librerías que colaboran y a todos los héroes que estáis defendiéndolas durante estos años. Y te dejo la palabra para que nos expliques un poco más los detalles de la celebración de la feria. Muchas gracias en nombre del presidente de la Comunidad Autónoma, que, como sabes, ya como alcalde os acompañó siempre en la feria. Pues muchas gracias por su palabra, director. Muchas gracias por vuestra presencia. Esta es la presentación de la feria número 18 que hacemos en Zaragoza, organizada por la Asociación de Libreros de Viejo y Antiguo de Aragón, Albada, que una vez más recibe la colaboración y la ayuda del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza. La feria, como les he dejado un dossier, comienza el día 27 hasta el 14 de abril, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9.
El pregonero este año de la feria será Fernando San Martín. También hay una pequeña biografía en el dossier, un poeta aragonés que ya nacido en Zaragoza, pero que ya ha traspasado lo que es la comunidad, ya es conocido fuera de la comunidad, es un poeta que tiene una buena cantidad de libros ya publicados, ¿no? Creímos y estamos seguros, porque he leído el pregón, que va a ser un pregón interesante, alegre, donde aparece también don José Luis Melero en el pregón. Y bueno, hablando un poco del pregón, nuestro primer pregonero de la feria, de la primera feria, fue José Luis Melero, fue el primer pregonero. Y bueno, participan librerías de Aragón, 3 librerías, 2 de Zaragoza y una de Huesca. Después participan librerías de Navarra, de Valencia y de Madrid. Los compañeros, como decía el señor Olloqui, y yo mismo también, vamos buscando material de Zaragoza y Aragón, porque consideramos que no solo es interesante que la gente busque libros descatalogados, busque cosas que ya no están en librerías, sino que también aquellos que les gusta el tema de Zaragoza o de Aragón puedan recuperar parte del patrimonio aragonés, ¿no? En la feria no solo va a haber libros de distintas temáticas, sino también todos tenemos libros de Zaragoza y de Aragón. Va a haber mapas de Aragón, grabados de Aragón y de otros temas, por supuesto. Libros de novela negra, libro infantil, libro juvenil, libro escolar antiguo. Cosas que la gente siempre, revistas antiguas, cómics antiguos, cosas que el público siempre, porque colecciona o simplemente a veces por un poco de nostalgia, se acerca y compra. Siempre digo el mismo ejemplo, el del abuelo que compra una enciclopedia con la que estudió, que la quiere para su nieto, ¿no? Que dice, uy, mira, con esta estudié yo, la compra para regalársela, ¿no? Y es un poco eso, nuestra filosofía, como también dijo el director, es ser el eslabón que evita que el libro se pierda, ¿no? Si no aparece el libro de segunda mano, viejo y antiguo, es un libro que desaparece. Nosotros le volvemos a dar otra vida, poniéndolo otra vez en el mercado y que sea leído nuevamente. Un poco lo que es la presentación. Si queréis hacerme alguna pregunta. Pablo, sí, yo te pediría que por favor nombres un poco a las librerías aragonesas que participan, bien, pues por hacerlas presentes. De Zaragoza participa la librería Luces de Bohemia y Libros del Rescate. De Huesca, que esa soy yo, de Gurrea de Gállego, librería Prólogo. Muy bien. Yo vivo en Gurrea de Gállego, no tengo una librería abierta al público, mi domicilio fiscal es mi casa en Gurrea de Gállego, ¿no? Después vienen de Valencia, librería Ruzafa, librería Asilo del Libro, Altosal, y después viene de Vitoria viene librería Segmet, que es el segundo año que viene, estaba muy contento y pidió el volver a salir. Libros con historia, que lleva muchos años, que viene de Navarra, de un pueblo que se llama Urroz. Y de Madrid viene librería Marcos Ortiz, librería Belintoña, que es la primera vez que se acerca a la feria, y García Prieto, librería García Prieto, que también es, como en mi caso, antes de que existiera Albada, ya había Feria del Libro Viejo y Antiguo, que lo organizaba Libris, que es una asociación que colabora también con la feria, que es una asociación a nivel nacional que participamos libreros de toda España, ¿no? Entonces, en el momento que surge Albada, la asociación, nosotros nos encargamos de la organización. Pero librería Luces de Bohemia, Prólogo, Ruzafa, hay muchas librerías que vienen de la anterior época, que están muy contentos con la feria, con Zaragoza, que tienen ya sus clientes aquí, que ya los llaman por teléfono para decir, voy a llevar tal tema que sé que estabas buscando. Entonces,
hay una muy buena comunicación, la gente de aquí, hay muchos coleccionistas, no solo ya de libro antiguo, de generación del 27, de generación del 98, libros de historia, de ensayo y de filosofía. Hay mucha gente que busca libros de filosofía también. O sea, es, bueno, como diría ese señor, creo que era un torero, que dijo, hay gente para todo. Pues bueno, todo es susceptible de ser coleccionado. O sea que... Muy bien. ¿Alguna pregunta o alguna duda tenéis? Sí, bueno, lo que había comentado el señor Olioqui, siempre la inauguración la hacemos a un costado de la feria, se lee el pregón y se inaugura la feria. Con el problema de la lluvia, que está anunciado que puede ser que llueva y allí no tenemos ningún tipo de techo, hemos solicitado al Gobierno de Aragón y nos han confirmado que no hay ningún problema, hacer la inauguración a las 11, pero en vez de hacerla en la feria, hacerla en el salón de actos de la Biblioteca de Aragón en la calle Doctor Serrada, que creemos que vamos a estar mucho más cómodos y después ya acercarnos a abrir la feria. Sí. Sí, yo quería saber, no sé si participan, no sé si lo ha dicho, más o menos librerías que en ediciones anteriores. Las mismas cantidades. Después de la pandemia tuvimos que quitar unas casetas por un tema de las terrazas, ¿no? Pero bueno, llevamos ya 3 años con 11 librerías y está completos. Y luego decían, había algún ejemplo de alguna librería que repetía por segundo año, querían sí. repetir. No sé qué ven las librerías para querer volver a esta feria. Porque les resulta cómoda la feria y porque venden. Porque si la feria no funciona, no les funciona a ellos, pues no quieren volver, evidentemente. Yo hago ferias por todo el Estado, o sea que si una feria voy muchos años y no me va, un año que no me vaya no voy a hacer la cruz y no vuelvo más. Pero si voy la primera vez y estoy contento, pues vuelvo. Sé un poco qué cosas tengo que llevar por el público que hay, porque siempre uno lleva de todo un poco, pero siempre en algunos lugares hay 2 o 3 clientes que buscan un tema, entonces dices, este año no lo traje, el año que viene voy a aportar este material a ver si puedo venderlo. A veces es difícil medir la vitalidad de la cultura de un territorio, ¿no? Y el dato que comenta Pablo Parra ahora es muy significativo y que lo podemos añadir a otros que voy a compartir de otros sectores de la cultura aragonesa, ¿no? Pero creo que Aragón está viviendo una cierta vitalidad, una cierta edad de oro de su cultura y se expresa de forma diversa, pero todavía no estamos siendo capaces de hacer un relato de que eso está pasando, ¿no? Sí lo vemos cuando contemplamos lo que está pasando en el ámbito audiovisual, donde los creadores aragoneses, las industrias aragonesas del sector audiovisual, pues están marcando una pauta muy interesante que está en algunos renglones del cine y de la industria, marcando la iniciativa española. Hoy quiero acordarme de La Estrella Azul y de Javier Macipe, que hace muy evidente esto, ¿no? Quiero también tener en cuenta la vitalidad que están teniendo las artes escénicas, ¿no? Pues hoy es la gala de los premios del teatro aragonés y claramente las compañías y las salas de teatro aragonesas marcan una pauta de esa vitalidad, o las salas de música aragonesas. Pero también, en un aspecto a veces más anónimo, esta feria marca también una seña de esa vitalidad. Cuando las librerías de viejo de todo el país, en una feria modesta pero significativa como es la de Zaragoza, tiene una cierta pugna para poder venir y tener sitio, porque claro, aquí no puede venir todo el que quiere, hay un espacio tasado, la Parcela de Aragón tiene una capacidad limitada y sin embargo hay una cierta competencia, una cierta rivalidad sana, o entenderlo como queráis, pero por tener un hueco en esta feria es otro de esos datos que marcan esa pujanza, esa vitalidad de la cultura aragonesa en estos momentos y que tiene un respaldo no solo de las instituciones, y quiero insistir en esto, sino también del público aragonés, que es el que hace posible
más allá del esfuerzo de las instituciones y de las librerías, que esto sea posible, porque los aragoneses y las aragonesas se acercan a esta feria a comprar esos libros, a darle una segunda oportunidad, y es lo que hace que sea interesante que los libreros quieran venir. Por tanto, destacar que este es un dato, una seña más de esa vitalidad, de esa cierta edad de oro que está viviendo la cultura aragonesa. Yo quiero agregar una cosa, y no lo he comentado, pero es totalmente cierto, que yo soy el presidente de una asociación y los compañeros libreros de cualquier parte, al primero que llaman para preguntar a ver si hay un hueco, si existe la posibilidad de poder participar, es a mí. Y la verdad que no hay año que cuando termina el año, a principios de año, que más o menos vamos viendo las fechas de distintas ferias y todo, que la gente me llama y dice: Pablo, ¿hay alguna posibilidad este año? Y si no hay una baja, este año ha entrado una librería que pertenece a Libris, que también colabora en la asociación, en la organización, pero que como a última hora hubo un compañero que lleva años viniendo, pero lo tiene que operar, entonces él tenía su carta hecha, su solicitud, y bueno, cumplía con todos los requisitos y entró. Pero claro, no le podemos decir el año que viene vas a volver, porque si el otro compañero, que por un año de fuerza mayor no puede venir, no decirle que ya no venga. Pero lo que decía el señor es verdad, esta es una feria que, como todo el mundo está contento, de hecho hay muy poca gente que rota, alguno que se ha jubilado, pero si no, significa que la gente está contenta con la Feria de Zaragoza, que vienen, no solo venden, sino que lo pasan bien, ¿no? Que la ciudad es agradable, la gente es amigable, entonces hace que... Y como estamos cerca de Navarra y cerca de Soria, en Navarra hay Feria del Libro Viejo, en Soria no, entonces hay muchos clientes sorianos o de las zonas que se acercan a la Feria de Zaragoza, ¿no? Ya no hablando de Teruel o de Huesca, ¿no? Gente de otras provincias que conocen las fechas, porque ya las piden con tiempo, entonces se acercan porque saben que van a encontrar o algo de Soria o algo del tema que buscan ellos o algo de Navarra, ¿no? Muy bien. A mí me gustaría saber cómo eligen qué librerías van a participar, qué requisitos tienen que cumplir. Bueno, antes que nada, que estén legalmente constituidas. No puede venir nadie que no esté legal de alguna forma, ¿no? Que pague sus impuestos, que sea autónomo. O sea, ahora que ha surgido toda esta historia de la venta por Internet, que ahora Hacienda ya empieza a pedir los papeles y ya están desapareciendo mucha gente de la venta por Internet por eso, pues primero, que sea una librería homologada. Homologada, que esté legalmente constituida. Que el tipo de libro que traiga sea un libro viejo, antiguo y segunda mano. Hay un límite de un 10% que le decimos que es para el resto de edición. No para el libro que se edita para saldar, sino el resto de edición. Yo puedo comprar el resto de edición del libro de los 100 años del fútbol del Huesca. Es un resto de edición. Yo no puedo ocupar en la feria más de un 10% de la mesa con ese material, porque tenemos un reglamento que lo pone así. Y ha habido alguna vez alguna librería que ha dejado de venir por quejas del público. Entonces, los requisitos es que esté todo bien, en el sentido de que los libros que traiga coincidan con lo que exige la organización y que esté legalmente, y que haya hueco, ¿no? Que haya posibilidad, que haya una caseta libre. Bueno, y como dice Pablo, que pase la evaluación correcta por parte del público y de la organización, claro, que aquí se está a prueba siempre. Claro, sí, hubo algún librero que tuvimos que decirle que no lo invitábamos más por un tema de que hubo 3 quejas de él. No una, ni 2, 3 quejas. Claro, preguntan a la organización, yo soy el presidente, vienen a mí, es que me ha pasado con este señor y otro que no. Entonces, ese tipo de cosas queremos evitarlas.
Y bueno, después de tantos años, ¿qué balance hace y qué espera de este año también? Bueno, el balance es bueno porque seguimos en la brecha, ¿no? Como decíamos, en la lucha que es cruel y es mucha, ¿no? Pero que el balance es positivo porque seguimos organizándola siempre con ganas, siempre también, y no me cansaré de decirlo, gracias a la ayuda también que da el Gobierno de Aragón y que da el Ayuntamiento de Zaragoza, porque hoy en día todo sube y si no fuese por esas ayudas igual no podríamos hacerla. Tampoco, porque los costos que es las casetas, todo lo que lleva inherente la feria, pues cada vez sube más y claro, y a nosotros nos cuesta. O sea, ya nos gustaría que nos saliera gratis, pero es imposible, ¿no? Bueno, puedo aprovechar y preguntar a ver si más adelante podemos aumentar un poco la ayuda, pero estamos muy agradecidos con lo que hay también, ¿eh? Tampoco es una broma esto, pero que hoy en día estar en la calle es muy, muy caro. No solo lo que es las casetas y todo los extintores, las imprentas, los carteles, todo. También para los compañeros que vienen de fuera tienen que pagar el hotel. Hay que pagar el transporte de los libros, ¿no? Para traerlos y para llevárselos, ¿no? Hay que comer aquí. El ayuntamiento siempre tiene que dar cuenta que hay gente que está gastándose en hoteles, que está comiendo en restaurantes, que deja algo de dinero también en la ciudad, ¿no? O sea, hoy en día estar trabajando fuera de casa es muy costoso. Entonces, el agradecimiento siempre que hacemos a los libreros, porque yo vivo en Gurrea, hay compañeros que viven aquí, pero el que viene de fuera que tiene que gastarse todos los días un dinero en el hotel, con los precios que están en los hoteles, y en Semana Santa, comer y todo, que se acaban los menús cuando son días festivos. O sea, a mí me pasa en Valencia, o sea, que vengo de la Feria de Valencia y cuando llega el momento de fallas se acabaron los menús, ¿no? Y no comes por menos de 25 euros. Agrégale el dormir, todo, y es un dinero. Entonces, la feria, lo que es la estructura y todo de los libreros que pagamos, es un poco menos porque tenemos esta ayuda. Si no, sería para nosotros muy difícil poder. Yo vivo cerca, pero los que vengan de afuera lo tienen más complicado. Igualmente me pasa a mí cuando me voy a Madrid o a Bilbao o a Valencia. Es así. Sí, simplemente por la categoría de libro viejo o antiguo, ¿cuál es el tiempo que...? Sí, nosotros decimos que el libro antiguo es el que tiene más de 100 años y el libro viejo es el que tiene 40 y 50 años de antigüedad. Y después tenemos el segunda mano, el libro descatalogado, que ya no lo encuentras en librerías. Y has comentado el tema de la pandemia. Previo a la pandemia, ¿cuánta? Había 13 librerías. Después pasamos a 12 y ahora a 11. Y ya llevamos 2 años o 3 con 11 librerías. ¿Los 3 años es este? Este es el tercer año. No, después de la pandemia perdimos una, a los 2 años de pandemia. Y después ya, estos 2 últimos años con 11. El tercer año, digamos, que vamos a tener 11 casetas. Y, bueno, ya para acabar, sí. ¿Cuál sería el número ideal? Y no sé qué posición ocupa la Feria de Zaragoza en el contexto nacional. Hay 3 ferias muy grandes que son la Feria de Madrid, que es la de primavera y otoño, que son 38 librerías, la de Valencia, que son casi igual, 36 o 37, y después todos nos movemos entre 15, en este caso 11, pero 15, 14, 12, Vitoria tiene 10, es una ciudad, bueno, más pequeña que Zaragoza, ¿no? Pero realmente están entre 14, 15, y salvo estas 3, porque mismo Bilbao del libro viejo hacen una feria que es unificada a saldo, digamos, libros de ocasión y libro viejo, y de viejo vamos 4 solamente. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿No? ¿Algo más, Pedro? No. Muchas gracias por vuestra presencia. Muy bien, Pablo.